Y bueno, compañeros, vamos a hablar en esta ocasión de los componentes del sistema de lubricación de una motocicleta. Vamos a ver qué cosas vamos a realizar de prácticas en la escuela. También unas guías de fallas, unos datos interesantes. Así que vamos a ver la clase del día de hoy. Siendo este el tema número 3, sistema de lubricación. El alumno aprenderá identificación y funcionamiento de los componentes relacionados, identificación de los conductos de lubricación, fallas del sistema, diagnósticos y también solución. Si tú perteneces a la capacitación presencial, mira esta clase hasta el final porque lo que vamos a ver aquí lo vamos a aplicar en la escuela, como te lo acabo de comentar. Bueno, ¿para qué nos sirve este sistema de lubricación en nuestra motocicleta? Nosotros en nuestro motor, pues sabemos que vamos a tener una cámara de combustión que más o menos se va a encontrar a esta altura. Ahí vamos a tener válvulas, vamos a tener pistones, vamos a tener la parte más caliente del motor en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí se quema la mezcla aire-gasolina que nos está mandando el carburador que se encuentra en la parte de acá. Entonces, estas explosiones pueden alcanzar temperaturas aproximadamente de 2000 a 2500 grados centígrados. Y no lo digo yo, pues es que aquí estoy leyendo esta madre, pues aquí dice, ¿no? Aquí está. Y bueno, teniendo una temperatura tan alta y si no tenemos algo que lubrique toda esa parte caliente, entonces el pistón con los cilindros se pueden llegar a soldar, las válvulas se van a quedar pegadas, el árbol de levas que se encuentra en la parte superior también se va a quemar, las punterías igual se van a quedar pegadas. ¿Por qué? Por el exceso de temperatura, porque se van a soldar. Entonces, nosotros necesitamos que el motor tenga un sistema de lubricación, no solamente aplicarle aceite al motor y ya, sino tenemos una serie de componentes que van a hacer que el aceite fluya a través de los conductos de nuestro motor. El aceite llega a diferentes partes del motor por medio de, número uno, presión, número dos, escurrimiento, número tres, salpicado. Y les voy a explicar esto de aquí. Bien, para empezar, cuando nosotros le aplicamos el aceite a nuestro motor, que pues aquí tenemos el tapón de llenado, pues el aceite por gravedad se va a encontrar en la parte de abajo, donde aquí vamos a contar con una bomba. Esa bomba va a hacer que el aceite salga a presión constante por los conductos del motor y suba hasta la parte superior del motor, también se vaya a la parte de la caja de los cambios, al cigüeñal y también al contrapeso que se encuentra en la parte de aquí adentro. Por eso decimos que la primera forma en la cual el aceite llega a nuestro motor o a diferentes puntos es por medio de presión. La segunda es por medio del escurrimiento. Ya una vez que el aceite se encontró en la parte de arriba, pues por gravedad pues, tiene que bajar, bañando los elementos del tren valvular, como lo son el árbol de levas, las válvulas que se encuentran también aquí, los resortes, la cadena, el engrane, y de ahí va escurriendo hacia la parte de abajo. El número 3 es el salpicado. Como nosotros tenemos engranes en la caja de cambios, tenemos los contrapesos del cigüeñal, tenemos el contrapeso del motor, el balanceador, tenemos el embrague, tenemos ahí unos engranes entre esta parte que tenemos acá. Entonces todo eso va a hacer que el aceite salpique las paredes del cilindro, enfriando esta parte de aquí, ya que el calor se transfiere de aquí hacia arriba y también de aquí hacia abajo. Con este salpicado va a lubricar las paredes del cilindro, como te lo he comentado. Y también pues, se van a estar lubricando los engranes por todo ese salpicado, las pastas del clutch también, entre más componentes que podemos tener en la parte de abajo. Aquí aparece una nota. El no limpiar los conductos de lubricación correctamente podría ser causa de un desviele de nuestro motor. Aquí, por ejemplo, nosotros contamos con la tapa central de nuestro motor del lado derecho, la cual en esta parte va a ir la bomba de aceite y nosotros vamos a ver dos conductos aquí, dos orificios donde van a ir unos tornillos. En este conducto que tenemos acá, si lo volteamos, encontraremos con este conducto. De aquí va a ir hacia nuestro sedazo y va a llegar ya prácticamente a todo lo que es la parte de aquí del cárter. Regresando al tema de la bomba, pues aquí tenemos una baja presión. La bomba, a través del giro del cigüeñal, pues va a hacer que también gire la bomba, más gira el cigüeñal, más gira la bomba y va a mandar presión aquí, a este conducto, el cual va a venir hacia acá, de aquí viene hacia arriba y de aquí, si nosotros alcanzamos a ver, vemos un conducto que se encuentra en la parte de aquí. De hecho, lo voy a tapar, lo voy a estar tapando y abriendo, ¿va? Ya tú sabes qué estoy haciendo. Bueno, entonces ya lo tenemos hacia allá y también vamos a contar con otro conducto que lo tenemos en la parte de aquí y esto va a hacer que el aceite, como tenemos presión aquí,
pues venga hacia acá, se llene todo esto, se vaya para el otro lado y comienza a subir a la parte superior de nuestro motor. También del otro lado podemos tener algunos conductos que bañen lo de acá. Va a ser para el rodamiento del cigüeñal. Y vean, el conducto que ahorita vimos en la parte de acá, ya se encuentra acá y va a llenar todo esto de aceite. Y si nosotros seguimos esto, viene hacia acá y aquí vamos a tener el conducto y aquí va a ir el eje secundario de la caja de cambios, que va a ser su rodamiento. Si este conducto, vamos a poner el ejemplo, si este conducto se tapa, pues prácticamente toda esta parte que tenemos acá va a estar sin aceite. Y como va a estar sin aceite, nuestro cigüeñal va a estar trabajando, perdón, nuestro eje primario va a estar trabajando y eje secundario, güey, piénsale bien, güey. Bueno, este eje secundario va a estar trabajando y los rodamientos, el rodamiento que tenemos acá se va a dañar. ¿Por qué? Por el exceso de temperatura. Y no solamente esto, sino también los engranes locos de nuestro eje secundario. Ven que por eso les dije que la limpieza es muy importante. Vean este pequeño conducto chiquitito, imagínate que por ahí se te fuera un pedacito de silicón o una basurita y lo tape, se daña el motor por completo en el tema de la caja de cambios y tienes que volver a bajar todo el motor, tienes que, pues prácticamente todo lo que hiciste no sirvió y todavía tienes que reparar el daño que le causó la falta de lubricación a ese rodamiento. Y a lo mejor no solamente ese, tenemos conductos que vienen hacia acá, hacia acá y hacia acá y hacia acá. Más que una limpieza, así por encimita y ya por dentro hay las tapas, debemos enfocarnos bien en esos conductos. Te lo repito una vez más porque ya nosotros ya nos ha pasado ese tema de que hacemos trabajar todo el motor, o sea, perdón, lo armamos y lo instalamos sobre la motocicleta, lo hacemos trabajar y vemos que no subió el aceite. Entonces, otra vez a desarmar, evitándote todo ese tiempo perdido, de una vez te lo comento. Ahora, aquí en nuestro manual de prácticas vamos a tener una imagen que muestra el flujo de aceite de un motor Honda 954RR. Es la moto que tenemos ahí en el taller. Aquí nosotros vamos a tener en la parte de abajo el cárter, donde aquí vamos a contar con una coladera. Tenemos aquí la bomba del aceite, gira el cigüeñal, gira la bomba de aceite, viene hacia acá. Tenemos aquí una válvula que es de presión. Vamos a contar acá con un enfriador, con el filtro y su salida va a ser este conducto de acá. Imagínense ustedes todo lo que está lubricando esta vena de lubricación. Si nosotros tapamos esta vena de lubricación, el aceite solamente se va a quedar en esta parte de aquí y no va a subir. ¿Y qué se van a dañar? La caja de cambios. ¿Qué más? Los metales de centro y de biela. ¿Qué más? Los árboles de leva. Si tenemos un tapón acá, ahora si tenemos un tapón de este lado, bueno, nosotros no, y el motor lo tiene de este lado, va a dañar la caja de cambios. ¿Cuáles? Los rodamientos. Si nosotros tapamos este que está acá, que de hecho aquí ustedes ven las flechas, son las que están más marcadas de negro, entonces se van a dañar los árboles de levas. ¿Ven cómo es importante, aparte de una limpieza por encima del motor, verificar y estudiar todos los conductos del motor? ¿Por qué? Pues porque se va a nacer pues por eso se hacen las limpiezas, ¿verdad? Ahora, la función del aceite es lubricar el motor, porque vamos a tener piezas que van a estar en constante movimiento, vamos a tener rozamiento de metales con metales, entonces esa lubricación nos va a ayudar a evitar los desgastes. Como lo dice aquí, evita el desgaste prematuro. Enfría, ¿por qué? Porque tenemos una temperatura aproximadamente de 2000 a 2500 grados centígrados, entonces ya con eso vamos a bajar una temperatura, unos 90, unos 100 grados aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. El disminuye ruidos es el número 4. Como nosotros en el árbol de levas vamos a tener la apertura de las válvulas y van a estar chocando el árbol de levas con los balancines, entonces el golpe de metal con metal pues va a ocasionar ruidos. Con el aceite pues va a disminuir el ruido, no quiere decir que lo va a eliminar, sino lo va a disminuir. El número 5, limpia. Al tener residuos de la combustión, toda esa carbonilla, pues tiene que salir por un lado. En algunos casos pues, sale aquí por el escape, en algunos otros casos pues se va a ir quedando toda esa ceniza en el aceite, entonces se va a empezar a recorrer el aceite, perdón, hace su recorrido y va a mandar todo a la parte de abajo y lo va a mandar hacia el filtro. Limpia, aparte de toda la carbonilla, va a limpiar
los metales, cuando nosotros tenemos un motor que pues es nuevo y las piezas apenas se están hermanando, se necesita darle pues digamos que su asentamiento. ¿Por qué? Pues porque se tiene que hermanar cilindro con pistón y engranes con engranes. Entonces todo eso pues va a generar unos pequeños brillitos, así como rebabas bien finitas que el aceite se va a encargar de limpiar, hacer pasar por los conductos, limpiarlo y retenerlo en el filtro de aceite. Número 7, sella presiones de compresión. Aquí en la cámara de combustión, como tenemos los pistones y tenemos los anillos, este aceite va a hacer que la compresión no baje. Digamos que va a funcionar, no tanto así, pero como si fuera un cuarto anillo, ¿verdad? Pero no es tanto así, güey. Imagínate más o menos que pues es eso. Ahora, la práctica que ustedes deben de realizar es la siguiente: limpiar todos los conductos por donde pasa el aceite y mostrarlos al profesor. Cuando terminamos de realizar el armado del motor, se debe de solo de dar marcha y verificar si sube el aceite. Esta es la práctica que ustedes deben de realizar en el taller. No importa si su motor es de motoneta, si su motor es semiautomático, si su motor es de varilla, si su motor es de cadena, pues tenemos una bomba de aceite y también vamos a tener conductos de lubricación, sí o sí. Entonces, esta práctica consiste en limpiar todo, ahí con CarboClean, ubiquen todos los conductos, límpienlos bien para que fluya el aceite por medio de esos conductos y hagan un estudio y muestren al profesor cómo es que fluye el aceite. Por ejemplo, ustedes van a decir, el aceite se encuentra en la parte de abajo, el primer lugar por donde pasa es este que es el sedazo, que se encuentra del otro lado, viene un conducto, viene hacia acá, de aquí trabaja la bomba, el aceite lo tenemos acá, de aquí viene hacia acá, después de aquí viene hacia arriba, baña los elementos del tren valvular, de aquí se viene hacia acá y baña pues al eje secundario y pues ustedes también van a verificar cómo es que se lubrica el eje primario, tanto eje secundario y el eje primario y también el cigüeñal. Ubiquen todos, ¿va? Y nosotros en la clase ahí vamos a pasar a sus lugares y uno a uno vamos a ver el motor de la motoneta, el motor semiautomático, el motor de varilla y el motor de cadena. Todos los compañeros van a tener que pasar por esta práctica y lo necesitamos explicar. ¿Por qué es necesario explicar lo que estamos aprendiendo? Bueno, pues porque así nosotros podemos ver cuál es cuál es el detalle que se les pasó. Acuérdense que en nuestra capacitación, para saber que estamos aprendiendo, necesitamos escuchar, aplicar y explicar. Escuchamos lo que nosotros vamos a hacer, ¿va? Las explicaciones. Lo aplicamos, todo lo que nos dijeron lo vamos a aplicar. Y para asegurar que estamos aprendiendo, lo debemos de explicar. Bien, ahora vamos a hablar de los componentes del sistema de lubricación. Cabe mencionar que no todos estos, ni los que vamos a ver, los van a tener una motocicleta. Puede tener unos, puede tener otros, o a lo mejor pues, la mitad de esto que vamos a ver aquí, ¿va? El primero que nosotros tenemos aquí, por el orden, así lo acomodé, perdón, es el radiador y también el enfriador de aceite. El radiador es opcional que venga en una motocicleta para el tema del aceite. Podemos tener a lo mejor hasta dos radiadores, un radiador de aceite y un radiador de el anticongelante, ¿verdad? Pero es muy, casi más he visto radiador de aceite solamente o radiador del anticongelante. Este radiador de aceite, nosotros lo vemos acá en la parte de abajo, tenemos una manguera, aquí tenemos un tornillo y vamos a tener dos rondanas. Es importante que se vuelvan a instalar si en dado caso que lo retiremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos el aceite acá, tenemos la bomba, tenemos un conducto, aquí tendríamos la salida de presión de aceite y en la parte de arriba, de acá, tenemos la entrada hacia el radiador, tenemos varios conductos aquí de pases que van a venir hacia acá y la salida la vamos a tener igual de este lado. Este radiador pues va a enfriar el aceite, ¿por qué? Porque lo va a mandar afuera del motor y con el aire de marcha cuando nosotros estamos avanzando, le va a pegar de frente. Estos, por supuesto, tienen fallas, luego se llegan a tapar y incluso por suciedad con el uso. Por eso es importante darle el mantenimiento adecuado y a tiempo a nuestro motor. Entonces, como estamos hablando, el aceite viene hacia la parte de aquí abajo y una de las mangueras que vamos a tener va a ser esta y va a regresar a la parte de abajo también, al conducto, siendo esta la salida
al radiador y esta que proviene del radiador hacia el motor. De aquí va a pasar por los conductos y de ahí se va a ir a diferentes partes del motor. Aquí también en la imagen nosotros nos vamos a encontrar con este que es un enfriador de aceite, el cual por uno de estos conductos, este que tenemos acá, va a entrar una manguera del anticongelante y de este otro lado vamos a tener la salida de ese mismo anticongelante. O sea que el anticongelante viene de la bomba, viene hacia acá, digamos que se mete dentro de todo esta cámara que vamos a tener aquí adentro y su salida va a ser hacia acá. Y en la parte de aquí vamos a contar con el filtro de aceite. Y esto lo vamos a tener en la motocicleta 1000. Aquí es donde tenemos este enfriador de aceite. El filtro de aceite arriba y la entrada de la presión de aquí y la salida de la presión hacia acá. Vamos a contar con la bayoneta, tapón de llenado, para llenado o relleno de aceite al motor y verificar también el nivel y tornillo de drenado. Bueno, esto es lo que tenemos acá. Primero nosotros vamos a ubicar el tapón de llenado. Yo creo que aquí está, ¿no? Ya lo ubicamos, dice oil y nos dice oil, nos dice aquí. Entonces lo vamos a retirar y aquí es donde se va a aplicar el aceite hacia nuestro motor. Y nosotros vamos a ver en algunos casos una bayoneta que nos va a indicar el nivel de aceite que tiene nuestro motor y para eso nosotros debemos de poner la moto en vertical con el parador central para verlo, ¿va? En este caso no tiene como tal pues esta bayoneta, sino está aquí una parte como si estuviera rota, pero pues no está. Realmente así viene el modelo y tenemos aquí su empaque para evitar que tengamos fugas de aceite por esta parte, ya que aquí vamos a estar trabajando, el motor va a estar trabajando y va a estar aventando pues el aceite a las paredes de toda esta tapa y podría salir por aquí. En dado caso de que tengas aceite por aquí, posiblemente sea que no esté bien atornillado pues tu tapón o en su caso pues este RT que ya se encuentre dañado, empaque, ¿verdad? Los tornillos de drenado se encuentran normalmente en la parte de abajo, en el centro. Aquí hay que quitar todo esto para que salga. En el caso de las motonetas vamos a tener que retirar un tornillo de acá y también del otro lado, donde del otro lado vamos a tener pues el sedazo, un resorte, el tapón y también la junta o el empaque. Aquí nosotros nos encontramos con la coladera y sedazo. Es el primer lugar donde pasa el aceite. En el caso de la 1000, que tenemos aquí su diagrama, pues inicia por aquí. Este sería la coladera. En el caso de los motores semiautomáticos, tenemos que quitar la tapa y más o menos por esta altura vamos a tener ese filtro que es una pequeña mallita cuadrada. En el caso de las motonetas, como te lo comento, lo vamos a tener del otro lado y también de motocicletas. Para alto cilindraje vamos a contar con una válvula de alivio y esta válvula de alivio va a ser para aliviar la presión que tenga nuestro motor y pues aquí vamos a tener también el filtro. Si quieres ver dónde va aquí la válvula de alivio, se encuentra en esta parte de aquí. Como nuestro motor de pues, un alto cilindraje trabaja con revoluciones pues, muy elevadas, entonces si se aplica toda esta presión de aceite hacia los diferentes conductos, pues, se puede dañar nuestro sistema. Entonces cuando pasa por aquí cierta cantidad elevada de presión, va a sacar por aquí todo lo que es el excedente. Lo va a regresar al cárter y la presión adecuada la va a mandar por estos conductos. Este motor no tiene válvula de presión, lo que sí vamos a tener va a ser el filtro que se encuentra en la parte de aquí. El tema de las motos de alto cilindraje se puede encontrar pues, más o menos en la parte de aquí enfrente. Vamos a contar con la bomba de aceite o de lóbulos que manda el aceite a presión constante a los conductos del motor mientras el cigüeñal gira. Puede girar por medio de engrane por engrane o por medio de engrane y cadena. Este es el de digamos cómo se ve cuando ya se desarma. Estos dos pequeñas piezas giran a velocidades diferentes, haciendo que el aceite pues salga, digamos como si estuviera escupiendo por uno de estos espacios. Y aquí vemos el desarmado completo de lo que tiene la bomba de aceite de una motoneta. El aceite, la bomba de aceite se encuentra más o menos por esta parte de aquí, en el caso de las motonetas y en el caso de las motocicletas. En el caso del motor semiautomático se encuentra más o menos por esta parte y lo vamos a identificar porque pues, vamos a tener ahí la bomba. Ahora sí que es muy fácil de ubicarla. Y en el semiautomático vamos a tener del otro lado el engrane que se va a mover o que va a mover a la bomba por medio de una cadena del cigüeñal.
Tenemos juntas y retenes que evitan la fuga de aceite del motor. Nosotros nos vamos a encontrar aquí con el crán de la motocicleta en algunos casos, entonces va a llevar un empaque. Del otro lado vamos a tener la palanca de los cambios, también va a tener otro empaque o un retén. Vamos a tener también en, ¿dónde más? En algunas tapas de donde se quita la tapa del volante magnético. Vamos a tener también en el sensor de la marcha engranada, vamos a tener empaque aquí, que es el tapón del aceite. Vamos a tener también diferentes empaques, ¿no? Y también lo que son las juntas, que si una junta está rota o está reutilizada y fue mal colocada, entonces eso va a hacer que el aceite salga por diferentes partes del motor. Bueno, en la parte donde se encuentra esa junta rota. Tenemos empaques en la parte de la cabeza, así que si ves que todo esto se llena de aceite es porque ese empaque o esa liga se dañó. Sensor de presión de aceite y testigo en el tablero. Este sensor de presión de aceite es como un interruptor que es normalmente cerrado. Todo el tiempo va a tener una continuidad. Cuando pasa el aceite por medio de los conductos, como hay presión, es como si oprimiera ese interruptor y abriera el circuito. Entonces, ese normalmente viene conectado hacia nuestro tablero para que cuando nosotros abrimos el switch veamos el testigo y cuando hagamos trabajar la motocicleta, ese testigo se apague. ¿Por qué? Porque estaría cortando la alimentación negativa del motor hacia el tablero. Sensor de temperatura de aceite que manda una señal variable negativa a la computadora para ajustar los tiempos de inyección. Este tipo de sensores que son de la temperatura del aceite, pues nos lo vamos a encontrar más o menos por esta parte, ubicado aquí, que debe de ser en una de las partes más calientes del motor que nosotros vemos que es aquí. Y va a mandar, como viste ahorita, la información a la computadora. La computadora, ¿para qué va a detectar eso? ¿Para qué quiere saber eso? Bueno, para saber en qué momento va a mandar la chispa, si va a mandar una activación mayor al inyector, y pues prácticamente es para eso, para la inyección de gasolina y para controlar mejor el avance de encendido. Vamos a contar también con un separador de gases que manda los vapores generados del motor hacia el filtro de aire. Esto más lo podemos encontrar en las motonetas, donde pues aquí vamos a tener la toma de entrada y aquí vamos a tener una manguera que va a ir hacia el filtro. En este caso no tenemos ese separador de gases, ya que pues los gases que son de aquí salen del mismo aceite, de la temperatura. Vamos a tener una manguera que va a ir conectada hacia el filtro. En muchas ocasiones, pues también va a estar así nada más hacia el piso. Entonces no te preocupes en dado caso de que esté hacia el piso. Bueno, esto es hasta el momento lo que estamos estudiando. Vamos a ver qué más. Filtro centrífugo que retiene las partículas de desgaste. Es normal que cuando nosotros vayamos a trabajar con el tema del clutch, aquí que lo queramos desmontar, retiremos esta tapa, retiremos el filtro centrífugo que se encuentra en esta parte y lo veamos muy mugroso. ¿Por qué? Porque casi no le dan mantenimiento. Entonces, este filtro centrífugo es un filtro y es un centrífugo. ¿Por qué? Porque gira junto con el cigüeñal, reteniendo todas las partículas grandes aquí, dentro de ese filtro. Para retirarlo necesitamos quitar unos tornillos que están muy apretados, que te recomiendo un desarmador de golpe y pues por supuesto su tuerca castillo para extraerlos. Tenemos una junta, tenemos una rondana y lo que sigue es la manguera de respiración que manda los vapores generados del motor hacia el filtro de aire. Es lo que te estaba comentando, que se encuentra en la parte de allá, de allá atrás, ahí a la altura de la marcha más o menos, es una respiración del motor. En dado caso de que salga aceite por ahí, por esa manguera, entonces lo que va a ocasionar es de que, o lo que tendríamos de problema en el motor es que la compresión la está mandando hacia abajo y pues tiene que salir. Incluso también cuando se excede la temperatura, el nivel de aceite. Bueno, eso es. Ahora, otra cosa que algo se me estaba olvidando mencionar es que nosotros vamos a tener una mirilla. Esa mirilla se va a encontrar más o menos en la parte de abajo y pues cuando esté a la mitad, un poquito más arriba, significa que se encuentra bien el nivel de aceite. Véanlo, ahí se encuentra en la parte de acá. Ahí vemos el nivel de aceite. Bueno, ahora vamos a hablar de las fallas que provoca un sistema de lubricación en mal estado. Primero, lo que vamos a tener, lo primero que nos vamos a dar cuenta si no verificamos, perdón, nuevamente vamos a comenzar. Vamos a hablar del sistema de lubricación, las fallas y también las soluciones. Para nosotros evitar tener problemas en este sistema, lo que nosotros debemos de hacer es verificar que nuestros niveles se encuentran bien. El consumo de aceite
es inevitable hasta en motocicletas nuevas. Así que siempre vamos a ver que el nivel va a ir bajando poco a poco. El tiempo, pues ya dependerá de la motocicleta, cómo se encuentre en su motor, ¿no? En sus piezas, si ya tienen mucho desgaste y la esté quemando y salga por aquí, por el escape. Entonces, todo el tiempo nuestro motor va a consumir, como te comento, a veces poquito, a veces mucho, dependiendo del motor. Entonces nosotros por eso debemos de revisar siempre el nivel de aceite. Tomar en cuenta las viscosidades, aceites gruesos y hay aceites delgados. Aquí nosotros ya deberíamos de, pues de ir al manual del fabricante, al manual del propietario que nos va a indicar la cantidad de aceite que vamos a tener que aplicarle al motor y, pues también la viscosidad. No puedes meter un aceite grueso en un motor que sea de una viscosidad delgada. ¿Por qué? Por los conductos de lubricación. Adelante te estaré hablando de el sistema de los, bueno, el tema de los aceites, que sí es un poquito amplio. El problema que podemos tener en nuestro motor cuando pues le falla el sistema de lubricación es que empieza primero antes que nada a generar ruidos. Cuando tú veas un ruido que está aumentando, detente ahí. ¿Por qué? Porque un motor puede estar sin aceite y puede trabajar sin aceite. Pero no vas a avanzar mucho, no vas a recorrer grandes distancias cuando ya te vas a empezar a notar que pues, van a existir ruidos en el motor, principalmente en la parte de arriba, en la parte más caliente, y en este caso pues puede ser la de aquí del centro, y después seguimos con las punterías y el árbol de levas, que es lo más que se golpea. Cuando estés dudando de que si sube el aceite o no, nosotros vamos a quitar ya sea esta tapa o en algunos casos en la parte de acá donde estoy señalando, ahí donde está mi dedo, hay un tapón, un tornillo, perdón. Ese tornillo se retira, se da la marcha y si ves que por aquí está saliendo aceite, quiere decir que sí está lubricando bien tu motor y que posiblemente el ruido que tienes puede ser por alguna pieza que por ahí esté floja. Pero en dado caso de que estés haciendo trabajar tu motor y aquí no tengas nada de aceite que escurra, entonces sí te tienes que preocupar. ¿Por qué? Porque no estás subiendo el aceite al motor y ya no puedes hacer trabajar más tu motor porque lo puedes dañar más. Otra cosa que nosotros notamos cuando un motor no sube aceite es porque toda esta parte como que se ve muy caliente. O sea, nosotros lo vemos normal, ¿no? Ahí pues un poquito quizás cuando se calienta lo vemos digamos que el color pues negrito, pero cuando se está sobrecalentando ya lo vemos como pues quemado, muy reseco, vamos a llamarlo de esa manera. Cualquier vista, cualquier cosa que tú veas de este tipo, de que se está sobrecalentando, de que hay ruidos, te detienes y verificas el nivel. Incluso también aquí, nosotros al retirar este tapón, podemos oler si ya el aceite se encuentra quemado o, o no. ¿Por qué? Porque huele. Ahora, eh, si llegó a la de malas y el motor se quemó, o sea, se soldó el pistón y la biela, se rompieron a lo mejor las válvulas, el árbol de levas, pues como te comenté al principio, ¿no? Nosotros debemos de desarmar nuestro motor para limpiar todos los conductos, porque esos conductos pequeñitos que viste hace rato se pueden tapar si nosotros nada más cambiamos de aquí hacia arriba. La recomendación que yo hago es de que se desarme todo el motor. Y cuando desarmes el motor, hablando solamente de este tema de lubricación, sí o sí debes de cambiar la bomba de aceite. ¿Por qué? Porque estuvo trabajando en seco. Las bombas de aceite deben de trabajar con aceite porque se están lubricando por la presión que deben de tener y deben de mandar, perdón. Entonces, si se desvieló, sí o sí cambia la bomba de aceite. Vas a cambiar los filtros, lo que vistes ahorita, ¿no? Del sedazo, la mallita, en dado caso que sea una semiautomática, el filtro de aceite también. Y pues esa es la recomendación. Hazle su mantenimiento a tiempo y pues, evitarás tener dolores de cabeza.